Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, bienvenidos a esta nueva clase del curso de Excel. Hoy vamos a estar viendo todo lo que es la función buscar B y función buscar C dentro del mismo ejercicio. Como ustedes recordarán, este ejercicio lo hicimos en clase hace poquito y bueno, hoy vamos a tratar de resumirlo con algunos simples pasos. Lo primero que tenemos que reconocer en este tipo de ejercicios, ¿sí?, es lo que ustedes van a encontrar en la parte de la columna 1. ¿Sí? Cuando ustedes trabajan las columnas de información o de su base de datos, van a ver que pueden encontrarse con una columna, ¿sí?, con un campo fecha, como es este caso, y en ese campo fecha van a encontrarse rápidamente con una serie de números. Cuando nosotros encontramos datos, ¿sí?, o números asociados a una fecha, lo que tenemos que reconocer rápidamente es que esto lo que está necesitando es un cambio de formato. Para eso me voy a ir al formato de celdas, que lo hago con control 1, es la forma rápida de ubicarme en ese formato de celdas. Elijo fecha, la fecha que me guste, y le doy a aceptar. Rápidamente ese número se asocia con una fecha dentro de mi Excel. Si ustedes observan, ¿sí?, miren lo que voy a hacer acá, y yo pongo la fecha 01 al 01 del 1900, ¿sí?, esta fecha es la que tiene asociada el número 1 dentro de mi Excel. Eso quiere decir que el 2 de enero del 1900 es el número 2, el 3 de enero del 1900 es el número 3. Y así con el correr de los días Excel ha ido sumando un número a cada una de las fechas hasta encontrarnos, ¿sí?, con la fecha que ustedes tienen acá en el ejercicio. Por eso es que cada fecha tiene asociado un número. Fíjense otra cosa, vamos a tratar de calcular esta columna importe utilizando los datos que ven en la parte inferior de la pantalla, que son estos datos de esta tabla que está acá abajo que acabo de seleccionar. Entonces vamos a calcular la columna importe utilizando esos datos de tabla matriz. Lo que vamos a hacer para esto es ubicarnos acá en la celda que queremos rellenar y vamos a empezar a crear nuestra función buscar B. Cuando escribimos buscar B, ¿sí?, igual buscar B, recuerden que van a aparecer todas las opciones asociadas a la palabra buscar. Yo puse igual bus y aparecieron todas las opciones asociadas con la palabra buscar. Me ubico sobre la que quiero seleccionar y toco el tabulador en el teclado. Al hacer esto, ¿sí?, Excel va a seleccionar esa función y me va a poner rápidamente el paréntesis. Eso me va a dar agilidad y flexibilidad en el trabajo de funciones que estoy realizando. Lo primero que me pide esta función es reconocer el valor buscado. El valor buscado, si ustedes lo quieren reconocer en forma rápida y práctica, es el punto de contacto, ¿sí?, entre una tabla y la otra, o sea, el único elemento en común que tengo entre las dos tablas. Si ustedes se fijan, ¿sí?, en esta primera tabla o en esta primera fila que estoy tratando de calcular, el único elemento de todos estos que tengo acá que se repite en la tabla de allá abajo es ofimática, ¿sí? Ofimática lo tengo acá y también lo tengo acá abajo. Ese va a ser mi valor buscado, el punto de contacto. Selecciono esa celda donde se encuentra ofimática y avanzo al siguiente argumento con el punto y la coma. Cambio en pantalla y ahora me pide matriz buscar en. Matriz buscar en, ¿sí?, la forma rápida de reconocerla es pensar en una matriz de datos. ¿En qué matriz, en qué tabla está la información que yo necesito? ¿Sí? De esta manera voy a la parte inferior y selecciono la tabla con la que quiero trabajar. Esa es la tabla que tiene mis datos. Recuerden, muy importante, fijar la información, ¿sí?, crear una referencia absoluta de toda esa tabla, de manera tal que cuando yo arrastre mi función, los datos permanezcan en forma fija. F4 para hacer esto y se agregan los signos pesos que me están indicando que las celdas acaban de ser fijadas. Punto y coma nuevamente. Me pide un indicador de columnas. El indicador de columnas, la forma de no errarle nunca, es pensar que primero que nada es un número entero, ¿sí? Siempre es un número entero, no es una celda, no es un rango de celdas, no es una columna, ¿sí?, es un número entero. Y ese número está asociado, ¿sí?, a la matriz de datos. Entonces me voy a la matriz de datos, miro mi matriz de datos, que ustedes van a ver que está en color rojo en la parte inferior, y fíjense que si yo me pongo a mirar esa matriz, lo que tengo que tratar de ubicar acá es qué columna de esa matriz es la que tiene el resultado que yo necesito. En este caso, yo lo que quiero traer es el precio, ¿sí?, que está en la segunda columna de la tabla matriz, de la matriz de datos. Entonces, por eso voy a poner un 2. Segunda columna de la matriz de datos,
está la información que yo necesito. Punto y coma nuevamente, coincidencia verdadera, coincidencia aproximada, coincidencia exacta. Vamos a poner coincidencia exacta, por eso elijo el falso y le doy enter. Y fíjense que al arrastrar este resultado, Excel me trae un resultado que es el precio asociado a cada una de las búsquedas. Pero claramente no es esto lo que yo necesito, porque lo que me está pidiendo acá es un importe. Y el importe es este precio de 7 multiplicado por la cantidad de horas. Entonces lo que voy a hacer, ¿sí?, es a la función que acabo de crear, multiplicarla, ¿sí?, por la celda D2, que es donde está la cantidad de horas. Bien, entonces al precio, que es lo que me trajo el buscar B, lo multiplico por la cantidad de horas y ahora sí tengo el valor que necesito. Fíjense también que a mano derecha yo he puesto una condición para calcular la columna con precio con oferta. En este caso dice hay un descuento del 15% a quien supere los 1.300 pesos de gastos, ¿sí? Quien haya pagado en la columna importe más de 1.300 o 1.300 va a recibir rápidamente un descuento del 15%. Para poder hacer esto, ya que me plantea dos condiciones, una condición en donde tengo descuento y otra en donde no tengo descuento, lo que voy a hacer es crear una función sí. ¿Sí? Creo una función sí, la selecciono con mi tabulador y me pide una prueba lógica. La prueba lógica es la condición que se tiene que cumplir. Entonces acá la condición la podemos pensar de dos formas. Por ejemplo, yo podría decir, bueno, si el precio es menor o igual a 1.300, ¿sí?, no le doy descuento. Esa sería una primera mirada de la condición. O bien puedo pensar esta condición diciendo si el precio es mayor o igual a menos 1.300, ¿sí?, que le dé el 15% de descuento. Entonces vamos a crear esa primera prueba lógica. Que el precio, el importe, ¿dónde está el importe? Está acá, en la celda E2. Si el resultado que está en E2 es mayor o igual a 1.300, ¿sí?, esa va a ser la condición, la prueba lógica. Fíjense que cuando avanzo en la función toco punto y coma, me pide valor verdadero. El valor verdadero es si la función se cumple, cuál es el resultado que tiene que arrojar. ¿Sí? Ustedes, como verán, acá está aplicando un 15%. Eso quiere decir que va a ser el 0.15, ¿sí?, el 15%, perdón, bien, en realidad va a pagar un 0.85 porque va a pagar del total, del 100%, 15% menos. O sea, que va a pagar el 0.85 por, ¿de qué cosa? Del importe que está en la celda E2. Entonces fíjense cuál es el valor verdadero. Es el 0.85, si es no es el 100%, tiene el 15% de descuento por el importe. Y en caso, ¿sí?, punto y coma, y paso al valor falso, de que el importe sea menor a los 1.300, esta persona no va a tener descuento, por lo tanto va a pagar el importe, ¿sí?, va a pagar lo que diga la celda E2. Le doy enter y a partir de esto arrastro mi función y acabo de terminar el ejercicio combinando un buscar B con una función sí. Espero que les haya sido de utilidad. Nos vemos en el próximo video.